Hay historias que se narran después de la batalla, cuando el silencio del campo esconde la victoria. Esta es la crónica de Joaquín, un hombre que, tras vivir la asfixia de las deudas y el peso de las promesas rotas, descubrió una calma que vale mucho más que cualquier fortuna: la libertad financiera. Imagina un despertar sin la punzada fría de la preocupación. Imagina mirar el rostro de la persona que amas, sin que la culpa de un error pasado se interponga entre los dos. Esa era ahora la vida de Joaquín. Ya no se levantaba con el miedo de que el teléfono sonara con una mala noticia, ni miraba el buzón con el estómago encogido. Ahora, cada mañana, la luz del sol se filtraba por la ventana de su hogar, el mismo que estuvo a punto de perder, e iluminaba una escena de profunda serenidad. Se sentaba en su comedor, no para enfrentar una montaña de facturas, sino para planificar un futuro. El aire que respiraba era limpio, libre del humo tóxico del estrés. Su negocio, la Beta Noble, seguía produciendo muebles maravillosos, pero ahora el trabajo no era una carrera desesperada por sobrevivir, sino una expresión creativa, un oficio que disfrutaba, porque el dinero, por primera vez, estaba a su servicio, no al revés. Esta profunda paz, esta sensación de maestría sobre su propio destino, no fue un regalo del azar ni el resultado de un golpe de suerte. Fue la consecuencia de una lucha épica que se libró en el rincón más silencioso de su casa, y la herramienta fue un hábito tan simple que a nadie se le ocurriría tomarlo en serio. La historia de cómo Joaquín pasó de estar al borde de la quiebra y de perder a su familia, a disfrutar de esta dulce y palpable libertad, es la prueba de que el cambio más grande requiere la acción más pequeña y persistente. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que transformará tu relación con el dinero y contigo mismo para siempre. 6 años antes, la vida de Joaquín era muy diferente. Tenía una energía desbordante, manos de artesano y el éxito inicial de una carpintería reconocida por su excelencia. Pero tan rápido como el dinero llegaba a la Beta Noble, la falta de orden y la vanidad lo drenaban. Su esposa, Isabel, era el faro de su vida. Una mujer de ojos profundos y paciencia infinita, que lo había visto caer en la trampa del consumo y el orgullo. La deuda creció como una sombra sin control. Joaquín había comprado una camioneta lujosa que no necesitaba solo para impresionar a un abogado vecino. Había adquirido máquinas caras y superfluas solo para decir que tenía la tecnología más moderna. La disciplina que aplicaba a cada corte de madera, a cada ensamble de un mueble, era inexistente en sus finanzas. El desorden era su verdadero saboteador. La mañana en la que la realidad le golpeó fue brutal. La luz de neón sobre el escritorio de la ejecutiva bancaria iluminaba cruelmente los papeles de la desesperación. El zumbido del aire acondicionado en la oficina bancaria era un eco hueco del vacío que sentía en el pecho. La ejecutiva, con un rostro profesionalmente neutro, le mostró el ultimátum. Joaquín, el préstamo puente está en mora. Tienes 30 días para presentar un plan de pago viable o tendremos que proceder legalmente contra la garantía de la casa. La casa, el hogar que habían construido con tanto amor, la promesa que le había hecho a Isabel de darle un refugio seguro. Al salir del banco, el sol del mediodía le pareció cruelmente indiferente a su dolor. Se sentía arrastrando cadenas invisibles, mientras el resto del mundo caminaba ligero. Caminó sin rumbo, buscando un lugar donde la desesperación no lo encontrara, hasta llegar al antiguo Parque Central. Se desplomó en una banca de hierro forjado bajo un laurel frondoso. El cansancio de años de estrés y autoengaño le pesaba en los hombros. No era la falta de trabajo, trabajaba 14 horas diarias, era la falta de dirección. Una pila de facturas ignoradas bajo un florero, la chequera perdida, los gastos de tarjetas de crédito creciendo sin que él se atreviera a mirar el total. Mientras Joaquín se hundía en esa niebla fría que es la desesperanza, un anciano se sentó en la banca contigua. Era don Rafael, el dueño de una floristería legendaria en el centro, un hombre cuya serenidad era tan tangible como el aroma de las rosas. Don Rafael, sin invadir su espacio, habló con esa sabiduría simple que desarma al más cínico.
El laurel da buena sombra, comentó don Rafael, mirando las hojas. Ha visto pasar generaciones. Crece despacio, hoja por hoja, sin prisa, pero sin pausa. A veces, la enfermedad de una planta no está en las hojas, sino en la tierra. Tu problema, joven, no es el banco. Joaquín levantó la mirada, sorprendido. Mi problema no es el banco, don Rafael, es que el banco quiere mi casa. Tu problema es el respeto, corrigió el anciano con suavidad. El respeto que le das a tu tiempo y el respeto que le das a tu dinero. Ambos son la misma cosa, vida condensada. Trabajas tu vida entera por ese papel llamado dólar y luego, sin pensarlo, lo dejas ir sin un plan. No es una falta de capacidad, Joaquín. Es una falta de ritual. La palabra ritual detuvo la ansiedad de Joaquín. Los rituales eran importantes en su taller. El lijado, la selección de la madera, la limpieza meticulosa de las herramientas. Pero en su vida solo había caos. ¿Cuál es el ritual para esto?, preguntó Joaquín, una pequeña chispa de esperanza encendiéndose. Don Rafael sonrió. Se llama el compromiso del alba. Es simple, aburrido y completamente transformador. Necesitas 5 minutos, solo 5 minutos al día. Antes de que el sol esté alto, antes de que el caos del día te inunde, te sentarás con una libreta y un bolígrafo. Harás solo una cosa. Anotarás la cantidad exacta de dinero que tienes disponible en ese momento, el número frío de tu realidad. Continuó. Y luego, antes de levantarte, anotarás 3 cosas que harás hoy para mover ese número en la dirección que quieres. 3 acciones. No tienen que ser gigantescas. Puede ser revisar si puedo vender esa vieja sierra, llamar al cliente que me debe $20, o no usar la tarjeta de crédito hoy. 5 minutos de anotar un número y 3 tareas pequeñas, ¿eso es todo? Es todo, afirmó don Rafael levantándose. La magia no reside en la acción en sí, sino en la intención que pones en ella. Es un acto diario de respeto a tu futuro yo. Es un acto de declarar que tienes el control. El resto del día, Joaquín, la inercia de la voluntad te llevará a cumplir esas 3 cosas. La disciplina es el puente invisible entre el deseo y la realidad. Muchos quieren libertad sin disciplina. Es un absurdo. Este hábito de 5 minutos es la semilla. Riégala cada día. El anciano se marchó con su serenidad intacta, dejando a Joaquín con una tarea que parecía irrisoria, pero que le resonaba con la verdad más profunda. Esa tarde, Joaquín no hizo promesas a Isabel. Tomó una libreta de cuero, un regalo de su aniversario, y puso el despertador para las 5:30 de la mañana. Al sonar la alarma, la tentación de ignorarla fue enorme. Pero recordó. Ritual. 5 minutos. El primer día, tuvo que llamar a su contador para obtener el saldo exacto, y le tomó 6 minutos. Saldo total actual, $18,640 en negativo. El número era atroz, pero verlo escrito le quitó el poder de ser un fantasma. 3 tareas de hoy. 1. Llamar a la empresa de servicio eléctrico para negociar la cuenta. 2. Cancelar la membresía del club de golf que nunca usa. 3. Apartar $50 de la venta de la mesa de noche para la deuda más antigua. La sensación fue de control minúsculo, pero real. Un ligero alivio. Durante el día cumplió las 3 tareas. Negoció el plan de pago. Canceló la membresía. Y con un esfuerzo de voluntad, apartó los $50. Día 7. Joaquín ya conocía su número. No tenía que consultar a nadie. Los 5 minutos eran sagrados. Isabel notaba que salía de la cama con una intención distinta. Día 14. El tercer punto de su lista fue revisar las suscripciones digitales. Descubrió 2 que no usaba, con un valor de $70 al mes. Cancelarlas fue fácil, y el ahorro, al verlo reflejado en su número de saldo, se sintió como una victoria personal. El dinero se sentía respetado. Día 21. La disciplina de 5 minutos le había enseñado a observar los flujos de su vida. Un cliente pagó una factura de $1,200. En lugar de dejar que el dinero se perdiera en el torbellino de la cuenta de operaciones, Joaquín escribió:
Usar $1,000 para pagar la cuota atrasada del préstamo puente del banco y el resto para gastos esenciales. La acción fue inmediata, inspirada en la intención de la mañana. El número negativo se redujo, la sensación de respeto propio era inmensa. El compromiso del alba no era una fórmula mágica, era un acto diario de confrontación consigo mismo. La libreta se había convertido en un diario de su voluntad y los 5 minutos en la ancla que lo mantenía a flote. El proceso de cambio financiero nunca es lineal, y el plazo del banco, el fantasma de los 30 días, estaba a punto de cumplirse. Joaquín había avanzado a pasos agigantados, reduciendo la deuda a la mitad gracias a la nueva conciencia. Pero aún le faltaba una cantidad considerable, y solo quedaban 2 días. Necesitaba un empuje final, una acción audaz inspirada en la nueva disciplina que había sembrado. Joaquín cerró su libreta esa mañana del día 28. A pesar del progreso, la ansiedad regresó. El dinero no era suficiente. Se puso de pie, no con la desesperación de antes, sino con la quietud de quien sabe que tiene una herramienta, un plan, por imperfecto que sea. No tengo todo el dinero, susurró, pero tengo un plan, y eso es lo que vale. El día 29 amaneció con una niebla espesa que envolvía las calles de la ciudad, un reflejo climático de la incertidumbre que aún pesaba sobre Joaquín. Solo faltaba un día para la fecha límite impuesta por el banco, y aunque la disciplina de sus 5 minutos diarios había obrado milagros en su saldo negativo, la cantidad final que debía pagar para salvar su casa seguía siendo inalcanzable. Se sentó a su mesa, la libreta abierta, el bolígrafo en mano. El aire era denso y silencioso. El número que anotó ese día era mucho mejor que el inicial, pero la brecha final, la que separaba la esperanza de la derrota, era de $5,500. Día 29. El compromiso del alba. Saldo total actual, deuda pendiente, $5,500. 3 tareas de hoy. 1. Revisar las existencias de madera noble para inventario urgente. 2. Llamar al abogado Flores para intentar renegociar el plazo. 3. Encontrar una manera de obtener $5,500 en las próximas 24 horas. Al escribir el tercer punto, sintió un escalofrío. Era la tarea más difícil que había anotado. No era una simple cancelación de suscripción, era la necesidad de un golpe maestro. Isabel se acercó, sirviéndole un café caliente. Se sentó frente a él, sin hablar, observando la libreta. Ella sabía que el plazo estaba a punto de vencer, pero la desesperación había sido reemplazada por una quietud extraña en Joaquín. ¿$5,500? Preguntó suavemente. Joaquín asintió, mirando la libreta. He logrado reducir la deuda en $13,000 en menos de un mes, Isabel. Gracias a esos 5 minutos, pero no es suficiente para que el banco levante la amenaza. No es la cantidad de dinero lo que te ha salvado, Joaquín, dijo Isabel, tomando su mano. Es la persona en la que te has convertido. Antes, hubieras estado bebiendo y culpando al destino. Ahora, estás buscando soluciones a las 5 de la mañana. Yo confío en el hombre que se levanta a escribir un plan. Sus palabras fueron un bálsamo. Joaquín se dirigió al taller. Lo primero que hizo fue el inventario. Tarea 1. No como una obligación, sino con la intensidad de quien busca un tesoro. Revisó los tablones de roble, cerezo y caoba que había acumulado. Su error en el pasado había sido comprar madera por impulso o por vanidad, dejándola apilarse. Mientras revisaba, algo le llamó la atención. En un rincón oscuro, cubierto por una lona, encontró un fardo de madera de nogal español, una veta increíblemente rara y valiosa. La había comprado 3 años atrás, en un viaje de negocios, con la intención de hacer un mueble maestro, y luego la había olvidado por completo, subsumido en el caos diario. El nogal español era tan hermoso, con sus vetas oscuras y profundas, que parecía guardar secretos centenarios. Recordó que un coleccionista de arte en la capital, el señor Torres, siempre le preguntaba si tenía acceso a esa madera. De repente, la idea le golpeó con la fuerza de un rayo.
No se trataba de vender la madera en bruto. Se trataba de transformar la disciplina que había aprendido en un acto de valor. El valor no estaba en lo material, sino en la ejecución impecable. Se saltó la segunda tarea por un momento, llamar al abogado. Y, con una claridad mental asombrosa, se dedicó a la libreta de nuevo, esta vez con la intención de un artesano. La idea de Joaquín era audaz. No vender la madera, sino crear con ella una sola pieza de arte, algo que nadie más pudiera replicar, y ofrecerla al señor Torres con una propuesta especial valorada exactamente en $5,500. No una ganga, sino el precio justo por la exclusividad y la prisa. Eligió 3 tablones, la cantidad mínima necesaria para un escritorio de diseño simple y elegante, una pieza que llamaría el escritorio del alba, inspirada en su ritual diario. El trabajo fue una meditación intensa. El sudor, la sierra, el olor a barniz. No estaba trabajando por dinero, estaba trabajando por la paz que la libreta le había enseñado a valorar. Cada corte, cada lijado, era un acto de respeto. La disciplina de los 5 minutos se tradujo en una disciplina de la ejecución. 0 errores, atención absoluta al detalle, sin distracciones. El escritorio no fue solo un mueble, fue una manifestación de su cambio interno. La superficie de nogal parecía brillar con la nueva serenidad de Joaquín. A las 5 de la tarde, agotado pero lleno de energía, llamó al señor Torres, el coleccionista. «Señor Torres», comenzó Joaquín, su voz firme. «Soy Joaquín de la Veta Noble. Sé que tiene un gusto particular por el nogal español. Le ofrezco una oportunidad única. Acabo de terminar una pieza, una sola unidad, que he llamado el escritorio del alba. Es simple, pero la veta es inigualable y la intención con la que fue hecho es única. Necesito que sepa que la estoy ofreciendo con un propósito urgente, que no tiene nada que ver con la calidad. El precio es de $5,500. Ni un centavo más, ni uno menos. Mañana por la mañana debo cerrar una cuenta importante. Si me dice sí ahora, se lo llevo antes de que salga el sol. Si no, lo ofrezco en el mercado general mañana al doble del precio». Hubo un silencio al otro lado de la línea. El señor Torres no era un hombre de decisiones impulsivas. $5,500. Es un precio muy bajo para el nogal español de esa calidad, Joaquín. ¿Por qué la urgencia? Porque la disciplina y la intención con la que fue hecho valen más que el precio, señor Torres. Y porque aprendí que la oportunidad solo respeta a quien tiene un plan. Mi plan requiere que este mueble se venda hoy. Yo respeto el valor de mi tiempo y de mi trabajo. Espero que usted respete la exclusividad de esta oportunidad. El coleccionista rió suavemente. Me gusta tu honestidad, Joaquín, y me gusta tu convicción. Mándame la foto. Si la veta es como la imagino, el trato está hecho. Joaquín envió la imagen. A los 5 minutos sonó el teléfono. El escritorio es sublime, Joaquín. Tienes mi palabra. $5,500. ¿Qué tal un cheque certificado a primera hora de la mañana? Perfecto, señor Torres. Gracias. El escritorio estará en su oficina antes de las 8 de la mañana. Joaquín colgó. No había euforia, sino una inmensa gratitud. La tarea imposible de esa mañana se había cumplido. No con un milagro, sino con una visión que nació de la disciplina diaria. Los 5 minutos lo habían preparado para reconocer una oportunidad cuando la vio y para ejecutarla sin dudar. Al día siguiente, el día 30, el sol salió con un cielo despejado. Joaquín se levantó antes que nadie. Saldo total actual. Deuda pendiente. $0. El cheque del señor Torres y el resto de la deuda saldada. 3 tareas de hoy. 1. Entregar el cheque certificado al banco, cerrar el préstamo puente y obtener la liberación de la garantía de la casa. 2. Llamar a don Rafael para agradecerle. 3. Comenzar a planificar el presupuesto mensual de la Veta Noble para los próximos 3 meses. A las 7 de la mañana, Joaquín e Isabel, juntos, llevaron el escritorio al señor Torres. A las 9, estuvieron de vuelta en el banco, el mismo lugar frío que un mes atrás había parecido la puerta del infierno.
La ejecutiva de rostro neutro recibió el cheque certificado, lo revisó, marcó unos números y luego, sin emoción, le extendió una carpeta. Señor Joaquín, la deuda puente ha sido cubierta en su totalidad. Aquí está la documentación que certifica la liberación de la hipoteca sobre su propiedad. Joaquín tomó los papeles, sintiendo el peso de la tinta y el sello. No era solo un papel, era la recuperación de su tranquilidad. Al salir, en lugar de sentir alivio, sintió una lección profunda grabada en el alma. La deuda no era solo financiera, era una deuda de respeto consigo mismo. Esa noche, cenaron en el comedor de su casa, bajo la luz suave de una lámpara que él mismo había restaurado. Isabel le miró y las lágrimas se asomaron a sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. ¿Qué piensas, Joaquín? Pienso en lo fácil que es ignorar lo pequeño, Isabel. 5 minutos. Lo ignoré por años, pensando que solo las acciones dramáticas salvarían mi vida. Pero fue la constancia, el ritual aburrido y diario de esos 5 minutos, lo que me dio la claridad para ver la madera de nogal, la fuerza para llamar al señor Torres y la disciplina para ejecutar la pieza a tiempo. No es una herramienta para hacerse rico, es una herramienta para ser consciente. Joaquín había aprendido que la libertad financiera no es un destino mágico, sino la consecuencia directa de una conciencia financiera sostenida. Los 5 minutos diarios eran el recordatorio constante de que su dinero era una extensión de su vida y merecía ser tratado con la misma reverencia que le daba a su arte. La transformación no terminó ese día. Ahora que no había crisis, los 5 minutos se convirtieron en la base de su nueva vida. Ya no se trataba de apagar incendios, sino de construir un castillo de seguridad. Utilizó ese tiempo para investigar inversiones sencillas, para automatizar sus ahorros, para sentarse y planificar los grandes proyectos de su negocio sin estrés. Dejó de ser un esclavo de las urgencias para convertirse en el arquitecto de su futuro. La angustia se había ido, reemplazada por la rutina de la paz. La verdadera lección para Joaquín fue que la mayoría de la gente subestima el poder del diezmo del tiempo. Un diezmo de 5 minutos que se entrega al propósito más importante: el dominio sobre uno mismo. Si no puedes ser disciplinado con 5 minutos, ¿cómo esperas serlo con $5,000 o con 5 años de tu vida? El camino hacia la verdadera prosperidad no requiere una inteligencia superior, sino una humildad diaria para sentarse y enfrentarse a la realidad, declarando una intención. Joaquín había recuperado su casa, su negocio y, lo más importante, la confianza de Isabel y en sí mismo. La tercera parte de su historia, la que él vivió después de la crisis, se convirtió en la enseñanza más poderosa. Cómo sostener esa libertad y entender que la disciplina es la única dueña de la abundancia. La vida después de la crisis no es la ausencia de problemas, sino la presencia de herramientas para enfrentarlos. Para Joaquín, el cierre del préstamo y la salvación de su casa no significaron un final feliz de cuento de hadas, sino el comienzo de un nuevo nivel de conciencia. Había probado el sabor amargo de la esclavitud y el sabor dulce de la autonomía, y nunca más volvería a ceder su paz. 3 años después de aquel ultimátum, Joaquín ya no era solo un carpintero talentoso. Era un empresario tranquilo y un hombre consciente. Su negocio, la Veta Noble, seguía creciendo, pero ahora lo hacía sobre pilares sólidos de previsión y orden. Su ritual del alba, los 5 minutos sagrados, nunca se detuvo. Había evolucionado. Al principio fue una herramienta de supervivencia, un chaleco salvavidas. Después se convirtió en una herramienta de prosperidad, un timón. En el comedor de su casa, bajo la misma luz tenue, su libreta de cuero ya estaba llena. La primera parte documentaba su descenso a la deuda y su desesperada lucha. La segunda, el lento y doloroso ascenso. La última parte, la que llenaba ahora, era un testimonio de su libertad. Saldo total actual, ahorro para inversiones, $65,200. 3 tareas de hoy. 1. Revisar la cotización del fondo de inversión para el retiro. 2.
automatizar la transferencia mensual de $250 a la cuenta de ahorro de emergencia. El hábito debe trabajar solo. 3. Planificar el proyecto de expansión de la beta noble para incluir nuevos aprendices. Los números ya no le daban miedo, le daban opciones. Había pasado de registrar cuánto debía a planificar cuánto iba a crecer. El verdadero secreto que descubrió Joaquín es que el dinero, en sí mismo, no tiene moral. Es una herramienta que amplifica el estado interno de la persona que lo posee. Cuando su interior era caótico y desordenado, el dinero amplificaba el caos. Cuando su interior se llenó de disciplina y propósito a través de un hábito diario, el dinero amplificó la prosperidad. Joaquín entendió que el hábito de los 5 minutos no era solo una herramienta financiera. Era la práctica de la atención plena financiera. La mayoría de la gente vive la vida financiera en modo reactivo. Pasan los días ignorando los gastos, evitando mirar el saldo bancario, temiendo abrir las facturas, hasta que la crisis los obliga a reaccionar de forma dramática. Los 5 minutos de Joaquín rompieron ese ciclo de terror e ignorancia. Al enfrentar el número cada mañana, por terrible que fuera al inicio, él le quitaba al miedo su poder. La claridad siempre disipa el terror. Un sábado por la mañana, mientras tomaba un café con Isabel en el patio de su casa, observando el huerto que ella cuidaba con tanto esmero, Isabel le preguntó algo que lo hizo reflexionar profundamente. Joaquín, si don Rafael te hubiera dicho que tenías que pasar 1 hora al día revisando balances, ¿lo habrías hecho? Joaquín sonrió, recordando la abrumadora desesperación de aquellos días. Nunca. Hubiera sido una promesa rota más. Por eso, el ritual fue tan brillante, Isabel. 5 minutos. El cerebro no pone resistencia a 5 minutos. La mente puede manejar 5 minutos de incomodidad. El truco es que esos 5 minutos te obligan a la honestidad. La honestidad de saber exactamente dónde estás. La honestidad de declarar una intención para ese día. Al declarar 3 acciones pequeñas, se aseguraba de que al menos un poco de progreso sucedería, sin importar el caos del día. Y el progreso constante, por pequeño que sea, es la clave para la motivación. La disciplina no es castigo, es el camino más rápido hacia la libertad. Joaquín había comprendido que la verdadera diferencia entre quienes viven ahogados en deudas y quienes construyen patrimonio no es la inteligencia, ni la suerte, ni siquiera el ingreso. Es la constancia en la ejecución de lo esencial. Don Rafael, quien se había convertido en un amigo y mentor silencioso, solía visitarlo de vez en cuando. En una de esas visitas, mientras observaban el brillo del escritorio que Joaquín había creado en la crisis, el anciano le dio la reflexión final. Mira este escritorio, Joaquín. Es fuerte, noble, eterno. ¿Crees que el cincel se detuvo después de golpear la madera 10 veces? No. El cincel siguió golpeando, con la misma fuerza, en el mismo lugar, hasta que la forma se reveló. Tú eres ese cincel. Y tu vida financiera es la madera. La mayoría de la gente abandona el golpe antes de que la forma se revele. Yo te di la herramienta de los 5 minutos, Joaquín, continuó don Rafael. Pero tú le diste el poder de la rutina innegociable. Esa es la única manera de ser libre. La libertad no es hacer lo que quieres. La libertad es la capacidad de hacer lo que sabes que debes hacer, sin excusas. El mensaje era cristalino. La libertad financiera es un subproducto de la disciplina personal. Se construye un día a la vez, con pequeños actos de atención. El camino de Joaquín, de la bancarrota inminente a la estabilidad inquebrantable, no es un plan de inversión revolucionario. Es la demostración de que la transformación comienza con un acto de fe en la repetición. No importa cuán grande sea tu deuda o cuán incierta sea tu situación. Lo que importa es si estás dispuesto a invertir el diezmo de tu tiempo, ese breve fragmento de 5 minutos al día, para mirar tu realidad con honestidad y declarar tu intención de cambiarla. Si buscas la libertad financiera, deja de buscar fórmulas complejas o soluciones dramáticas. Empieza por el hábito más pequeño. Si no puedes controlar 5 minutos de tu mañana para organizar tu vida, no esperes controlar el caos de tu economía global.
El hábito de los 5 minutos no es solo para registrar números, es para recordarte que tú eres el artesano de tu destino. Cada dólar que manejas, cada decisión que tomas, es un golpe de cincel en la escultura de tu futuro. Hazlo con intención, hazlo con respeto y hazlo todos los días. Como Joaquín, descubrirás que la verdadera abundancia no está en la cantidad de dinero en tu cuenta bancaria, sino en el profundo respeto que sientes por ti mismo al cumplir la promesa que te haces cada mañana. La libertad financiera es la paz que resulta de saber que has hecho tu parte. Es la consecuencia, la cosecha, de haber sembrado la disciplina innegociable en el jardín de tu vida. Y ese jardín se siembra, todos los días, durante solo 5 minutos, a la luz tranquila del amanecer.